¿Qué tal? ¿Ya almorzaron? ¿Ya descansaron? ¿Ya retomaron fuerzas para la jornada de la tarde? Sí, mira, ya estamos listos. Un poquito cansaditos, ¿verdad? Ay, yo desde las 6:20 comencé la primera clase, así que sí, ahorita sí ya voy sintiendo el cansancio del día, pero bueno, nos vamos a animar porque es viernes, estamos ante un nuevo fin de semana, así que por lo menos, aunque tengamos trabajo, pues no tenemos que conectarnos a clases. Así que son las 1:31, ya esperamos a quienes acceden, así que vamos a proceder a trabajar con la discusión 7, el tema propiedades mecánicas. Vamos a aplicar en él lo que hemos estudiado respecto al ensayo de tensión y a la interpretación de los datos. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla. Todos vayan preparándose con su libretita, su lápiz, su calculadora. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a iniciar la grabación. This call is now being recorded. Bien, entonces nos vamos acá. Les recuerdo que pueden escribir en el chat o pueden también abrir micrófono si tienen alguna duda, si algo quedó confuso, si no han entendido algo, para proceder a explicarlo. También al finalizar cada problema pueden ustedes hacer sus preguntas, como también al final de la discusión, ¿verdad? Pero vamos dando el tiempo, ya vamos por la discusión 7. Estamos a 2 discusiones de terminar, son 9 en total, pueden ir viendo ustedes su programa, así que prácticamente ya sabemos cuál es la dinámica. Bueno, el tema es propiedades mecánicas. Entonces vamos a ampliar acá y vamos a recordar lo que hemos estudiado en la unidad de propiedades mecánicas. Vamos a comenzar ilustrando el diagrama esfuerzo, deformación unitaria. Para construir este diagrama, sabemos que se hace uso de datos de fuerza. Esta fuerza se divide entre el área para obtener el esfuerzo. Un área que se considera constante. Y durante el ensayo de tensión se toman datos de alargamiento o elongaciones, los cuales se dividen sobre la longitud inicial para obtener la deformación unitaria. Recordemos que hablamos de una longitud total y una longitud del tramo calibrado. Esta dimensión de longitud inicial hace referencia al tramo calibrado, a los 20 centímetros o hay otras probetas más pequeñas, ¿verdad? 2 centímetros que ya están estandarizadas. Con los datos de esfuerzo y deformación unitaria, creamos la gráfica esfuerzo, deformación técnica, porque consideramos el área constante. Y en esta curva identificamos 2 sectores o tramos. Un primero que es lineal, una línea recta. A partir de allí, un codito y una curva. Terminamos en el punto de fractura. Entonces, distinguimos 2 tipos de comportamiento en el diagrama. Un comportamiento al que llamamos elástico, en el cual todo es recuperable.
Usted aplica una fuerza, obtiene una elongación, pero cuando la fuerza se interrumpe, la elongación también. Y todo vuelve a la longitud inicial. Y distinguimos otro rango de comportamiento al cual llamamos plástico. Las deformaciones acá son permanentes. Por lo tanto, aplicamos una fuerza, obtenemos un alargamiento y cuando la fuerza se interrumpe, se termina, pues vamos a tener una longitud final diferente de la longitud inicial. ¿Cómo delimitamos estos campos? Se hace a través de un criterio que se llama fluencia, que se toma para una deformación unitaria de 0.2%. Trazamos una línea paralela al comportamiento lineal y donde, yo aquí la hice muy separada para que se notara, pero esto va a 0.2. Y donde se intercepta la curva, voy a repetirla porque esa no me da la tendencia que necesito. Vamos a tener que hacerla de mejor manera. Entonces, ya por lo menos expliqué que va a 0.2%. Entonces la ponemos aquí, 0.2, trazamos la línea paralela y donde intercepta, trazamos una perpendicular al eje de esfuerzo y aquí leemos el valor que muchos llaman límite elástico y a otros les da por nombrarlo esfuerzo de fluencia o límite elástico convencional. Entonces, este valor de fluencia, vamos a poner una línea punteadita, establece un límite entre la naturaleza de la deformación. Aquellos esfuerzos aplicados o de trabajo menores a fluencia caen aquí y por lo tanto están en el rango elástico. Y aquellos esfuerzos aplicados o de trabajo mayores a fluencia caen aquí y estamos en el rango plástico. En el rango elástico hay proporcionalidad. Directa, lineal, entre el esfuerzo y la deformación. Y para quitar este signo de proporcionalidad, esfuerzo es igual a una constante que es el módulo de elasticidad por la deformación. Esta ecuación es la que rige el comportamiento en el rango elástico y se llama ley de Hooke. En el rango plástico también hay proporcionalidad, solo que el esfuerzo va a ser proporcional a la deformación, pero elevada a un exponente. Entonces las aplicaciones son distintas. Los componentes de ingeniería por lo general se necesitan en el rango elástico. Que toda la deformación sea recuperable. Mientras que los procesos de manufactura demandan exceder la fluencia y que las deformaciones sean de carácter permanente. Entonces, toda la fabricación de perfiles,
de barras, de componentes en los que se aplican, de tubos, se aplican doblez, se aplica procesos de manufactura que cambian la forma. Todo llevan involucrada una deformación permanente. Estos son los criterios que vamos a aplicar ahora en la solución de los 3 ejercicios. Así que iniciamos con el primer problema. Nos dice, se somete una varilla de aleación de aluminio de 10 milímetros de diámetro a una fuerza de tensión de 15.000 newton. Si el módulo elástico es 72 gigapascales y la relación de Poisson es de 0.31, determine el cambio de diámetro de la varilla cuando está sometida a la carga. Vamos a hacer un esquemita que represente lo que está sucediendo en este problema. Tenemos inicialmente una varilla de aluminio e identificamos el diámetro inicial, 10 milímetros. Sobre esta varilla está actuando una fuerza tensionante. Al decir que es una fuerza de tensión, significa que está estirando el material. Y el estiramiento provoca en el material un incremento de longitud. Vamos a representar acá el incremento de longitud. Como la masa se conserva y hay conservación del volumen, el incremento en longitud se compensa con una reducción en diámetro. Entonces tenemos, cuando actúa la carga, un nuevo diámetro y hay una reducción del diámetro. Esto es lo que nos está pidiendo que determinemos en cuánto se reduce ese diámetro de la varilla al estar sometida a la carga. ¿Cuánto vale ese delta D? Para resolver el problema, primero tenemos que pensar, bueno, pero en esta situación, con esa fuerza de 15.000 newton, ¿en qué rango está este componente? ¿Está bajo deformación elástica o bajo deformación plástica? Debemos averiguarlo. Y para averiguarlo sabemos que tenemos que determinar el esfuerzo de trabajo. ¿Cómo calculamos el esfuerzo de trabajo? Pues ocupamos la misma ecuación de esfuerzo, solo que este es el esfuerzo que se está aplicando, esfuerzo de trabajo. Fuerza sobre área. Y como es una probeta cilíndrica, tenemos un círculo en la sección transversal y tendremos aquí fuerza sobre pi, diámetro al cuadrado, sobre 4. Los esfuerzos se expresan en pascales y esto equivale a newton sobre metro cuadrado. Pero si yo divido newton sobre milímetros cuadrados, voy a obtener megapascales. En este problema puedo convertir a metros o puedo trabajar con milímetros, las unidades de longitud, y considerar que obtengo en la calculadora megapascales, porque esto no aparece. El esfuerzo de trabajo será igual a 15.000 sobre pi por los 10 milímetros al cuadrado sobre 4. Esfuerzo de trabajo
es igual a 198.99 megapascales. Ahora recordamos, tenemos que establecer si estamos en el rango elástico o en el rango plástico. El límite dijimos que era fluencia. Y fluencia para el aluminio es de 250. Esta es fluencia. Un valor de 198.99 es inferior. Queda aquí. Por lo tanto, el material se encuentra en el rango elástico. Andamos buscando delta D. Esta es nuestra incógnita. Bueno, sabemos entonces que el material se encuentra en el rango elástico. Ocuparemos las ecuaciones relativas a este intervalo de comportamiento. Y recordamos que el coeficiente de Poisson es igual a menos la deformación lateral sobre la deformación longitudinal. La deformación longitudinal es lo que se estira y la deformación lateral, el cambio en diámetro o en lado atendiendo a la sección transversal. El menos implica que mientras una magnitud crece, la otra disminuye. Aumenta longitud, disminuye diámetro. Por eso lleva el signo menos. Y ya que el cambio es de diámetro, ¿verdad? Tenemos nosotros un diámetro y después tenemos otro. Tenemos que ver cuál es ese cambio en diámetro. Me permitan que no he puesto la batería. Ya. Ya se conectó. Uy, no había conectado la batería. Entonces, comentábamos, tenemos el cambio en diámetro que tenemos que evaluar. Y esto está considerado en la deformación lateral. Delta D sobre D sub 0. Del mismo modo que la deformación longitudinal sería delta L entre L sub 0, ¿verdad? Pero hoy no vamos a ocupar esta ecuación, sino que como estamos en el rango elástico, vean la importancia de identificar. Como estamos en rango elástico, aplicamos ley de Hooke. ¿Y qué nos dice la ley de Hooke? Que el esfuerzo es igual al módulo por la deformación unitaria. ¿De dónde? Despejando, esta es la deformación longitudinal, de donde despejando, la deformación longitudinal sería el valor del esfuerzo sobre el módulo. Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a resolver y vamos a despejar. Por supuesto, delta D no lo conocemos, D sub 0 no lo tenemos como dato, pero podemos calcular este cociente, ¿verdad? De una sola vez, o si no, dejarlo hasta el final. ¿Cuánto es el valor de la deformación? Puse la que no era. Vamos a mantener esto. Vale. ¿Cuál es el valor de la deformación? La deformación longitudinal, dijimos que era igual al esfuerzo sobre el módulo. El esfuerzo será el esfuerzo de trabajo, porque la ley de Hooke aplica en todo el intervalo. No tiene un límite que este tiene que ser fluencia. Eso es el límite, pero lo puedo aplicar en cualquier intervalo.
Entonces, para ese esfuerzo de trabajo, pues tengo la constante y tengo el valor de la deformación que corresponde a este esfuerzo. Como ya calculamos, el esfuerzo de trabajo es 198.99 y estas como son megapascales por 10 a la 6 pascales. Y en el valor del módulo de elasticidad, pues ese es un dato del problema. Módulo elástico, 72 gigas. $72 por 10 a la 9, que es una giga, pascales. Entonces obtenemos una deformación longitudinal de 2.76 por 10 a la menos 3. Milímetro por milímetro, ¿verdad? Porque eso implica la deformación. Como ya tenemos una ecuación antes, ¿verdad? La que vimos acá, esta de acá, y ocupamos en esta, dijimos que el coeficiente de Poisson va a ser igual a menos delta D sobre D sub 0 sobre la deformación longitudinal. Entonces de acá vamos a despejar delta D. Menos el símbolo del coeficiente de Poisson por la deformación longitudinal por el diámetro inicial. El coeficiente lleva este menos de signo, 0.31 por 2.76 por 10 a la menos 3 por 10 milímetros. Y calculamos un cambio en diámetro igual a menos 8.56 por 10 a la menos 3 milímetros. Y esta es la respuesta del problema 1. Preguntas, comentarios, dudas, algo que no haya quedado claro con el primer problema. Ingeniera, Dígame. si el valor de, de esfuerzo de trabajo, ¿verdad? Hubiera superado el de fluencia, hubiéramos tenido que utilizar la potencial, ¿verdad? Así es. Ahí tiene que ocupar la potencial. Ya no se hace tan fácil porque es de considerar que estamos acá. ¿Verdad? En este intervalo que es el de endurecimiento. Entonces, en este intervalo sí, esfuerzo es igual a una constante. Ya no es el módulo, sino que es otra constante por el valor de la deformación elevado a una potencia n, que depende del material. Entonces, ahí sí hay que aplicar otro tipo de criterios. Como les comentaba, todo lo que tenga que ver con lo elástico se aplica en los componentes de ingeniería. ¿Por qué? Porque deben de considerar que el material mantenga las dimensiones, que sea estable, que esto si se deforma, por ejemplo, si esto ante la acción de una carga pueda deformarse, ¿verdad? Cuando la carga se termine o interrumpa, esto devolver a su dimensión original. Todo recuperable. Eso es lo que se considera en los diseños de ingeniería. Ya lo que va en este tramo es para manufactura, con el propósito de generar un cambio de forma.
todos los perfiles que se ocupan para armaduría, todos ellos consideran ya la deformación permanente. ¿Existe alguna otra pregunta? Todo claro por el momento, ingeniera. Vaya, gracias. Entonces, vamos ahora a evaluar el problema 2. Fíjense que el problema 2 es bien interesante y con lo que estudiemos en el problema 1 y en el problema 2, vamos a darle solución al problema 3, ¿verdad? Así que mucha atención para el problema 2. ¿Qué nos dice el enunciado? Considere un espécimen cilíndrico de acero de 8.5 milímetros de diámetro, 80 milímetros de longitud, sometido a tensión. Bueno, el mismo modelo. Tenemos un espécimen cilíndrico sometido a fuerzas de tensión. Determine la elongación y hemos dicho, bueno, pues por la acción de esa fuerza que lo estira, el espécimen aumenta longitud, a pesar que reduce el diámetro. Entonces, esos incrementos de longitud, porque esto sería delta L sobre 2, ese incremento de longitud es lo que nos está pidiendo. Determine la elongación. ¿Cuánto es ese delta L? El valor de la carga, 65.250, y toda la información la obtenemos de la gráfica que se muestra. Entonces vamos a observar esta gráfica. Esta gráfica, yo aquí no tengo lápiz, tengo que usar solo la manita. Esta gráfica es la representación del esfuerzo en el eje vertical versus la deformación unitaria en el eje horizontal. Entonces vemos la curva con las regiones que ya estudiamos, el tramo lineal y el codo y curva. Sin embargo, en este tramo de acá, pues las lecturas serían muy difíciles por la escala. Entonces, este segmento que tenemos aquí adentro es una ampliación de lo que sucede en esta escala de aquí. Entonces observamos que tenemos la zona lineal y después el codito que vendría siendo este y después esto sigue aumentando que vendría siendo esto. Entonces es lo que se representa aquí. Y la deformación ya está en una escala que me resulta más fácil trabajarla. Se presentan ambas escalas porque los libros a veces traen ejercicios en los dos sistemas. Tenemos por un lado megapascales que van de 500 en 500 y tenemos por otro lado PSI que van expresados en 10 al cubo. Cualquier lectura que tomemos aquí debe multiplicarse por 1000 para obtener el dato real. Vamos a trabajar entonces con este diagrama que corresponde al material que se va a evaluar. Reflexionemos un poquito y pensemos, ¿cómo vamos a atacar este problema? Vamos a hacer lo mismo que vimos antes, por eso les comenté. Vamos a ir repitiendo del problema 1, problema 2 y lo vamos a aplicar en el problema 3. Entonces, ante todo, primero tenemos que determinar en qué intervalo tenemos este componente, en el intervalo elástico o en el intervalo
plástico. Y para ello vamos a calcular el esfuerzo. ¿Cuál es el valor del esfuerzo? Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Tenemos en este caso una fuerza de 65.250 y tenemos un área de pi por el diámetro que me dice que es 8.5 milímetros al cuadrado sobre 4. Aquí lo tenemos. Entonces, como estoy trabajando en newton y en milímetros cuadrados, esto me va a dar megapascales como unidades. El esfuerzo de trabajo es entonces de 1149.9 megapascales. Y para trabajar con el diagrama yo lo voy a igualar a un esfuerzo de trabajo de 1150 megapascales. Esto lo voy a utilizar en la gráfica. Entonces, como tengo megapascales, voy a utilizar el eje de megapascales y tengo que ubicar 1150. ¿Cómo lo hago? Como hemos venido trabajando con gráficas. Tomar la longitud y relacionar con el delta de la escala. Y como en este caso sabemos que es 1150, determinar cuál va a ser la longitud que represente esta cantidad. Cuando hayamos establecido eso, interceptamos la línea de la gráfica y del mismo modo al eje de la deformación unitaria y calculamos el valor. Para un esfuerzo de trabajo de 1150 megapascales del gráfico, obtenemos una deformación de 0.005. Esto vendría siendo milímetros por milímetros. Entonces, recordemos que la deformación unitaria es delta L entre L sub 0. Entonces, delta L va a ser igual a la deformación unitaria por la longitud inicial. Y es lo que vamos a sustituir. Delta L es igual a 0.005 multiplicado por los 80 milímetros, de donde delta L es igual a 0.4 milímetros. Y esta es la respuesta. ¿Preguntas, dudas con respecto a este ejercicio 2? ¿Habría otra forma de calcular ese valor, ingeniero? Quiero ver. Porque el coeficiente de Poisson, creo No, que esa no. no. No, porque no tenemos el cambio transversal. Podemos calcularlo, pero todo es a partir de la gráfica. Ahorita todo, ahí pues se puede calcular también con la longitud final, que longitud final es igual a longitud inicial menos el alargamiento, pero todo reduce a esto. Porque estamos en el rango elástico, si de ahí la importancia
de identificar. Ahora, yo puedo ir paso a paso como he ido aquí, calculando el esfuerzo de trabajo, calculando la deformación, que aplicando la ley de Hooke, pero yo puedo hacerlo de otra forma, ¿verdad? Decir, por ejemplo, que el delta L es igual a la deformación por el L sub 0. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Aplicando la ley de Hooke, que me dice que esto es igual a módulo por esto, y entonces yo puedo despejar aquí, ¿verdad? Despejar aquí esto por esto, ¿verdad? Y sustituir. Y puedo ir, por ejemplo, ¿y este qué valor tiene? Ah, bueno, pues entonces este es igual a fuerza sobre área. Entonces ya me queda que la deformación es igual a fuerza sobre A por E. Y esto lo sustituyo aquí y lo voy dejando indicado. Pero yo voy paso a paso para ir evaluando e ir viendo la relación de cada magnitud. En ese caso, ese último método que acaba de explicar, sería una forma más analítica de hacerlo. Pues fíjese que es lo mismo, Es lo solo mismo. que en la primera, como lo hice primero, fuimos calculando y aquí vamos arrastrando las variables hasta el final. Pero es el mismo razonamiento aplicado. Ya vea la misma ecuación, los mismos criterios. Solo que en este caso, el problema nos da la gráfica. Y a partir de la gráfica determinamos la deformación unitaria. En el problema anterior no. En el problema anterior no teníamos gráfica, sino que ahí calculamos la deformación. Aquí está, de esta manera. Entonces, se puede resolver tanto analíticamente como que tenemos los datos, como por medio de la gráfica, como sugiere este ejercicio. Esto es para que aprendan el uso de la gráfica, ¿verdad? Porque si ya están, se puede extraer información útil de ellas. No sé si usted tendría una forma para resolverlo distinta. No, Ginera, solo lo preguntaba por lo mismo, ¿verdad? De que, como usted menciona, de que allí sí aparece la gráfica, pero ¿qué pasaría si no apareciera y ya nos indicaran de que el valor de, el valor de esfuerzo es menor que el de fluencia, ¿verdad? Así es. Entonces, se tendría que usar ese análisis que tiene ahorita mostrando en la presentación. Exacto. Si no estuviera la gráfica, tendríamos que hacerlo de esta manera. Ajá, eso iba mi pregunta, más que todo. Vaya, qué bueno que entendió. Sí, sí, gracias. Bueno, si no hay preguntas, vamos al problema 3. Me quedaron todas las que tenía en blanco. El problema 3 es súper interesante porque nos dice una barra cilíndrica de 120 milímetros de longitud y un diámetro de 15 milímetros es deformada al ser sometida a una carga de tensión de 35.000 newton. Nos está indicando una situación similar a la que hemos analizado en problemas 1 y 2. Una carga de tensión y una barra cilíndrica. Pero además nos dice, si la barra no debe experimentar deformación plástica ni una reducción del diámetro mayor a 1.2 por 10 a la menos 2 milímetros, ¿cuáles de las 4 alaciones son posibles candidatos? Entonces, a diferencia de los problemas 1 y 2, voy a poner los enunciados.
somete a una varilla de aleación de aluminio. Considere un espécimen cilíndrico de acero. En el problema 3 no nos dice qué material es, sino que tenemos que determinar qué material pudiera elegirse o qué materiales pudieran elegirse para esa barra cilíndrica. Tenemos que identificar cuáles son los requisitos. Y en este caso, la descripción del problema nos lo dice. Primer lugar, si la barra, dice, no debe experimentar deformación plástica. Entonces, esta es una condición que le vamos a llamar criterio 1. Y agrega, ni una reducción del diámetro. A esta condición le vamos a llamar criterio 2. Ahora tenemos que relacionar esos criterios que nos van a permitir decidir, por eso se llaman criterios, ¿verdad? Esas condiciones nos van a permitir decidir sí o no el material es elegible. La vamos a expresar de una forma técnica asociada con lo que hemos estudiado. Vamos a comenzar con el criterio 1. Entonces planteamos criterio 1. Nos dice, no debe experimentar deformación plástica. Esta frase encierra un gran significado. Que en la probeta no exista deformación plástica significa que la deformación debe ser elástica. Y entonces, si la deformación debe ser elástica, ¿cómo debe ser la relación entre el esfuerzo de trabajo versus el esfuerzo de fluencia? ¿Quién debe ser mayor? ¿El esfuerzo de trabajo o el esfuerzo de fluencia? Volvemos a hacer nuestro grafiquito. Esfuerzo, deformación. Sigma y. ¿Cómo debe ser el esfuerzo de trabajo? ¿Menor o mayor? ¿Menor o mayor? Menor. Menor, exacto. Entonces lo tenemos que ubicar aquí. Por lo tanto, la condición que la probeta no sufra deformación plástica se convierte en un criterio cuando decimos que el esfuerzo de trabajo debe ser menor que el esfuerzo de fluencia. Y esto es lo que vamos a evaluar. Con respecto al criterio 2. Para evaluarlos, pues tenemos una tablita acá. Entonces, aquí pondremos el criterio 1 y aquí evaluaremos el criterio 2. Para el criterio 1 acabamos de ver
que vamos a evaluar que el esfuerzo de trabajo sea menor que el esfuerzo de fluencia. Pero ¿qué pasa con el criterio 2? El criterio 2 nos dice que el cambio en diámetro no debe superar. Veamos el enunciado. La barra no debe experimentar deformación plástica ni una reducción del diámetro mayor a 1.2 por 10 a la menos 2. Entonces, el criterio dice que el cambio en diámetro debe ser menor a 1.2 por 10 a la menos 2. Pero recordemos que acabamos de calcular el cambio en diámetro del problema 2. Voy a retroceder. No, ven el problema 1. Acá. Y teníamos esto. Ese signo negativo implica reducción del diámetro. Reducción. Por lo tanto, si el problema 3 me dice en su enunciado que es una reducción, quiere decir que también lo tengo que expresar como negativo. Porque es reducción. ¿Cómo lo voy a evaluar? De la misma forma que evalué para el problema 1. El coeficiente de Poisson es igual a menos deformación lateral sobre deformación longitudinal. Esto va a ser igual a menos delta D sobre D sub 0 sobre la deformación longitudinal. Y despejando, delta D es igual a menos el coeficiente por el diámetro inicial por el valor del esfuerzo de trabajo dividido sobre el módulo. ¿Por qué? Porque el valor de la deformación es igual al esfuerzo de trabajo sobre el módulo. ¿Cuál es el valor del esfuerzo de trabajo? Calculémoslo. Fuerza sobre área. Entonces tenemos que el esfuerzo de trabajo es igual a 35.000 newton sobre pi por el diámetro, que son 15 milímetros al cuadrado, sobre 4. De donde el esfuerzo de trabajo tiene un valor de 198.06 megapascales. Ahora comparemos el esfuerzo de trabajo con fluencia para el criterio 1. Y utilicemos el esfuerzo de trabajo para determinar el delta D y aplicarlo en el criterio 2. Llenando las tablas. Bien, en cuanto al criterio 1. Ahí tenemos datos de módulo y datos de fluencia. Entonces, vamos a comparar el esfuerzo de trabajo versus el esfuerzo de fluencia. Entonces tenemos un esfuerzo de trabajo de 198.06 megapascales. Y vamos a comparar esfuerzo de trabajo versus esfuerzo de fluencia. Para el primer material, acero, el esfuerzo de fluencia, 550. Si comparamos 198.06 con 550, ¿es menor o mayor?
Es mayor, ¿Quién es mayor? 550. 550. Ajá, entonces, y mira el criterio. El criterio me dice que el esfuerzo de trabajo debe ser menor que el esfuerzo de fluencia. Retrocedemos a donde pusimos el criterio. Aquí está, ¿ve? Entonces, aquí decimos sí cumple. Para el segundo elemento, aluminio, esfuerzo de fluencia 250. Comparamos 198.06 con 250. También es menor. Entonces decimos sí cumple. Para el titanio, esfuerzo de fluencia 850. Comparamos el mismo esfuerzo de trabajo 198.06 versus 850 y se mantiene que es menor y decimos sí cumple. ¿Qué sucede con el magnesio? El esfuerzo de fluencia es 170. Cuando comparamos 198.06 versus 170, ¿qué podemos observar? Que acá es al revés. Y por lo tanto, ya no se cumple el criterio y decimos no cumple. La elección de un material implica que deben cumplirse ambos criterios. Por tanto, cuando el elemento, el material ya no cumple, ahí se descarta. No tenemos por qué seguirlo evaluando. Eso es ocupar un tiempo que es necesario para otras cosas, ¿verdad? Porque ahí se descarta. Pero si quiere evaluar, pues lo puede hacer. Entonces, vamos ahora al criterio 2. Vamos a calcular delta D, que tenemos una ecuación ya despejada, que la ocupamos en el primer problema, menos, tenemos el coeficiente de Poisson por el diámetro, por el esfuerzo de trabajo, sobre el valor del módulo. Y el criterio dice que delta D debe ser menor que 1.2 por 10 a la menos 2 milímetros. Pero como estoy considerando reducción, aquí le voy a poner ese signo menos. ¿Por qué considero reducción? Voy a otra vez al enunciado del problema. Aquí dice reducción. Entonces, como es reducción, le pongo este signo menos. Reducción de diámetro. De diámetro le voy a poner mejor. Va. Entonces, nos vamos. Calculemos el delta D de acuerdo a la ecuación. ¿Con qué? Con el valor del coeficiente de Poisson que tenemos aquí para cada material, con el valor del diámetro inicial, que en este caso del problema nos dice que son 15 milímetros. El esfuerzo de trabajo es 198.06 y el valor del módulo de elasticidad lo tiene la tabla para cada material. Entonces, calculando, obtengo los siguientes resultados. Para el caso del acero, menos 0.391 por 10 a la menos 2 milímetros. Para el caso del aluminio, menos
1.401 por 10 a la menos 2 milímetros. Y para el caso del titanio, sustituyendo menos 1.02 por 10 a la menos 2 milímetros. Observe que todas las cantidades, pues yo las he puesto en esto para poder compararlas fácilmente, porque si tengo que una por 10 a la menos 3, otra por 10 a la menos 2, ya es difícil. Pero si las expreso en el mismo orden de potencia, puedo comparar esto versus esto, porque aquí tengo 10 a la menos 2 también. Entonces solamente comparo este coeficiente. Ahora procedo a comparar. 0.391. No voy a hacer caso del signo, porque el signo solo me implica que es reducción. Entonces voy a comparar el valor absoluto, 0.391 versus 1.2. Y efectivamente, el delta D del acero es menor que 1.2. Por lo tanto, cumple. Con el siguiente material, aluminio, 1.401 comparado con 1.2. Ahí vemos que 1.4 es mayor que 1.2. Por lo tanto, el cambio en diámetro del aluminio es mayor que 1.2 y por tanto no cumple. Al tercer valor, titanio, 1.02 lo voy a comparar con 1.2. 1.02 es menor que 1.2. Y por lo tanto, también el titanio cumple. Ya el magnesio, como lo he descartado, pues ya no lo tomo en cuenta, ¿verdad? Ya está descartado, porque deben cumplirse ambas condiciones. Ahora voy a ver en qué condiciones se cumplen, ¿verdad? ¿Para qué materiales? Aquí solo amarillo hay. Entonces, voy a ver. Para la primera condición, el acero sí cumple. Y en la segunda condición, el acero cumple. Entonces, el primer elemento elegido, acero. Evalúo aluminio. En la primera condición, cumple, pero en la segunda condición, no cumple. Por lo tanto, descarto aluminio. En la tercera posición tenemos el titanio, que el primer criterio sí lo cumple y el segundo criterio también lo cumple. Eso significa que tanto acero como titanio son elegibles. Puede elegirse acero o titanio, porque ambos cumplen las dos condiciones. Cumplen los dos criterios.
De esta manera, hemos resuelto el tercer ejercicio relacionado con selección de materiales. Esto es un primer acercamiento. No es que el proceso de selección sea así de fácil, porque hay que considerar aspectos económicos, también hay que considerar la esbeltez, el peso, etcétera. Pero como un primer filtro para ir evaluando, porque aquí nos dice aleaciones de aluminio o aleaciones de titanio o aleaciones de magnesio, o sea, es una gama. Incluso en los aceros es una gama bastante amplia. Entonces, como una manera de ir eliminando como un primer filtro, pues tenemos estos criterios que nos ayudan a ir eligiendo el material más conveniente para las aplicaciones, ¿verdad? De esta forma, hemos resuelto el tercer problema. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algo que no se haya entendido. La estética o el ambiente también. También yo eligiera cero, dice Herbert, porque el sobredimensionamiento es menor y probablemente más barato. Ah, bueno, aquí hay un punto bien interesante. Dice que elegiría a cero. Entonces, vamos a ver. Veamos las condiciones. Fíjense que el acero tiene una afluencia de 550 y el titanio tiene 850. En cambio, en el cambio de diámetro, el acero 0.391 y el titanio 1.02. Entonces, reduce menos el diámetro el acero que el titanio. Y eso es por el módulo, porque aquí tenemos 205 versus 105. Es más rígido el acero. Presenta mayor estabilidad dimensional, ¿verdad? Cuesta más que los átomos se desplacen de sus posiciones. Pero también tenemos otro aspecto, el de fluencia, porque recordemos la ecuación. Esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, ¿qué pasa? Si reduce el área, implica que aumenta el esfuerzo. Entonces, podemos tener áreas más reducidas si la resistencia del material es más alta. Y esto implica un componente más esbelto. Tal vez podamos tener, por decir algo, un diámetro de 15 milímetros para titanio. Bueno, no pongamos el valor del ejercicio. Podemos tener un diámetro de 10 milímetros para el titanio y en cambio con acero tal vez este diámetro tenga que ser de 12 o de 14. Y entre más voluminoso sea, más peso, más se paga por él. Pero también entre más resistencia tenga, más caro es. Por lo tanto, les comentaba antes, la selección de un material debe involucrar todos esos criterios, como nos señalan aquí también, la estética, el ambiente, el sobredimensionamiento, en este caso, de sobredimensionamiento, el esfuerzo a que está actuando es 198 y el de fluencia del acero es 550, entonces está bastante cerca. El otro es 850. Este material estaría desperdiciado con este esfuerzo. Estaría desperdiciado demasiado, porque imagínense casi 4 veces. Entonces sería un material demasiado con propiedades superiores para una aplicación que demanda un esfuerzo menor. Muy buena observación con respecto al sobredimensionamiento, ¿verdad? Estamos subutilizando el material si eligiéramos titanio. Y lo mismo con estética y ambiente, ¿verdad? También habría que ver bajo qué condiciones. De hecho, fíjense que es bien interesante porque ayer me comentaba un exalumno sobre unos materiales que necesitaban para ciertos componentes y me dice,
quiero poner un bronce, pero estaban utilizando soda cáustica. Entonces, el problema cuando se tienen bronces al aluminio es que liberan gases. Entonces, de nada servía ponerlo si había que reemplazarlo. Así que cuando tenemos una aplicación, también tenemos que ver bajo qué condiciones trabaja para evitar que vaya a sufrir algún tipo de reacción, ¿verdad? Como les comento, en ese caso se tenía un desempeño, pero también había un ambiente agresivo y encima había temperatura, entonces había que buscar un material que pudiera resistir, ¿verdad? En el caso de metales, por ejemplo, la opción que yo vi más viable era el níquel, pero eso implica que también puede ser más caro. O algunos plásticos que está él también evaluando. Así que vamos a ver qué respuesta nos da para salir de dudas, ¿verdad? Porque sí, hay algunos polímeros que las condiciones de temperatura, si no son tan críticas, le pueden funcionar. Así que así es el proceso de selección, de ir evaluando todas esas condiciones, transformarlas a criterios que podamos evaluar con datos, con números que son fríos, que son objetivos, y efectuar una mejor selección sin desperdiciar material, sin subutilizarlo, sin pagar de más y que cumpla los requerimientos. Ingeniera, ¿Sí? en ese caso, en la tabla, ¿verdad? Nosotros lo hemos determinado un poco así, que el 550 como que se adecua más a la situación, pero Sí, al momento de cuantificar el sobredimensionamiento, existen factores para aplicarlos a los cálculos. claro que sí, factores de seguridad. Por ejemplo, el factor de seguridad se divide 550 o fluencia entre el esfuerzo de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo no tengo calculadora a la mano. ¿Cuánto es 550 entre 198? Si tienen ustedes celular a la mano, porque yo no tengo nada ahora. 2.778. ¿Cuánto? 2.778 aproximadamente. 2.778. Digamos, le vamos a poner aquí factor de seguridad. El factor de seguridad es el esfuerzo de fluencia sobre el esfuerzo de trabajo, ¿verdad? Es una cobertura que nos dice que no lo va a superar, que no lo va a alcanzar o que no va a ser igual, porque aquí hay que considerar todos esos aspectos. Y 850 entre 198, ¿cuánto nos da? 4.29. 4.29. Bien. Entonces, usted puede pensar, ay, pero aquí es 4.29, tengo más seguridad de que el componente no me va a fallar, pero es que aquí usted está sobredimensionando porque está dándole una cobertura bien amplia. Los factores de seguridad por lo general andan entre 1.5, 2. Industrias más exigentes como lo es la petrolera, la de vehículos, etcétera, ellos sí te pueden trabajar con unos factores de seguridad un tanto más grandes, pero por la generalidad de componentes mecánicos 1.2, 1.5, porque eso implica que podemos tener en primer lugar un material que vamos a subutilizar y en segundo lugar un componente que pueda ser muy voluminoso, cuando hoy todas las técnicas apuntan a tener componentes más esbeltos, ¿verdad? Menos peso, menos inercia, etcétera. Así que bajo esa perspectiva se puede evaluar también cuál es el factor de seguridad, porque fíjense que ya en la realidad nosotros tenemos aquí el esfuerzo y fluencia queda por aquí, pero el esfuerzo real viene quedando por aquí. Este es el real de trabajo, porque le quitamos el factor de seguridad, también otras consideraciones por
por la anisotropía que puede experimentar, etcétera. Entonces, nunca se trabaja con valores iguales, sino que se tienen esas coberturas que ayudan a que exista confianza en que no se va a tener una deformación, a que el material no va a experimentar cambios dimensionales que van a alterar la naturaleza de la distribución del esfuerzo, ¿verdad? Porque usted dice, si yo tengo una sección acá, pues yo considero esta área y el esfuerzo actúa en esta área. Pero si esto ya se modifica, el esfuerzo, también la distribución cambia, ¿verdad? Por eso buscamos estabilidad dimensional, conjugando tanto la elección del material que nos permite cubrir el esfuerzo, como la rigidez medida a través del módulo de elasticidad. Así que, no sé, los que van para mecánica, pues verán las condiciones de la carga, si tenemos una carga dinámica, si tenemos una carga estática, si tenemos los tipos de materiales, las ferrosas y las no ferrosas actúan de manera diferente. La superficie también, la rugosidad puede afectar, y así se van adicionando criterios que van reduciendo, ¿verdad? Y al final, pues vamos teniendo un esfuerzo de trabajo muy por debajo del esfuerzo de fluencia, y todo esto que nos sobra es cobertura, ¿verdad? De seguridad. Así que ese sería el otro método. Si es mecánica, para eso se lleva diseño 1. Ahí se aprenden algunos criterios y en diseño 3 se complementa. Así Igual, que, ingeniera, dígame. así a nivel comentario, también considero que el tema de sobredimensionamiento es bastante importante, porque en las empresas se consideran lo que son la reducción de costos, ¿verdad? Entonces, Claro. también ahí aplica. Ajá, sí, porque imagínese, si usted busca un componente más esbelto, pues si va a comprar 1 metro, depende si tiene un diámetro de 1/2 o si tiene un diámetro de 3/4. Aquí ya pesa más y aumenta el costo. Por eso nos vamos hacia buscar el menor sobredimensionamiento, ¿verdad? Medido a través de los factores de seguridad y también la esbeltez. Las mínimas dimensiones que pueden permitir esos componentes. ¿Por qué razón? Porque cuando, imagínense, tenemos poleas o tenemos ejes que están en movimiento, vencer la inercia con ese peso no es solo el costo del material, sino vencer la inercia también representa un costo energético. Así que por esa razón enfocarse hacia componentes que no tengan ese sobredimensionamiento tan amplio, ¿verdad? Bajo la excusa de la seguridad.